continuación, lo podemos convertir en una serie, ¿vale? Que todas las semanas traiga un caso para que poco a poco y a lo largo de las semanas podáis ver las distintas facetas de una misma posición y podáis saber qué es lo que os gusta. Yo creo que todos en el chat, en YouTube o tal, sabéis perfectamente a lo que se dedica un pentester o un hacker, ¿no? Un hacker ético. Es decir, yo intento romper un sistema, lo rompo, genero un informe, me voy. Pero ¿qué pasa a partir de ahí? Es decir, o qué pasa incluso antes. Hoy vamos a ver un caso de qué pasa después de que algo haya sido hackeado, ¿vale? Entonces, dentro de esto, como siempre, vamos a actuar como un trabajador dentro de una multinacional, ¿vale? Vale. Imaginémonos que ahora mismo somos parte de un equipo de CISO, es decir, nos encargamos principalmente de mantener una buena comunicación entre todos los equipos técnicos de ciberseguridad y los otros equipos departamentales de toda la empresa. Somos el enlace entre recursos humanos y ciberseguridad, entre legal y ciberseguridad, entre incluso IT muchas veces y ciberseguridad. Intentamos dar cursos de concienciación de ciberseguridad y otra de las cosas importantes que hacemos es intentar asistir en los incidentes organizando a la gente que va a trabajar en un incidente o cuando cosas raras pasan, y también perseguimos las vulnerabilidades una vez que se detectan. Es decir, si hemos detectado que un sistema tiene una vulnerabilidad, somos los que vamos a hablar con ese equipo para ayudarles a que solucionen la vulnerabilidad, que entiendan técnicamente todo lo que tienen que hacer y sobre todo ver que no pase un año y esté sin solucionar la vulnerabilidad. Pues bien, dentro de nuestra posición de analista de ciberseguridad o de ayuda al equipo o dentro del equipo de CISO, ¿vale? De dirección de ciberseguridad, nos encontramos con el siguiente email, ¿vale? Esto nos lo envía un compañero nuestro, que es un manager de IT, es un jefe dentro de IT, de los administradores de sistemas, específicamente de Linux, y nos envía este email porque no nos localiza. Dice, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Espero que bien. Te cuento que estamos en un lío tremendo con uno de nuestros servidores en Cozy Hosting y no sé a quién más recurrir que a ti. Hemos notado que el sistema va lentísimo y no hemos dado con la causa. Sé que eres un crack en esto del análisis y por eso tiro de ti. Lo que hemos notado, ralentización del sistema, el servidor está más lento que una tortuga, alta utilización de CPU, la CPU está al máximo incluso cuando no debería, pero a veces no, es raro, aumento del tráfico de red, hemos visto picos raros en el tráfico y procesos inusuales. Hay procesos raros ejecutándose que no conocemos. Tenemos dos usuarios en el sistema, App y Josh. App es usado por la aplicación que tenemos que se usa para autoparchear algunos sistemas. Y Josh es solo para mí. También teníamos un punto .jar en la ruta y tenía credenciales para Josh, pero nadie debería de verlo. Queremos que le eches un vistazo a fondo, te envía algunos extractos de ficheros de logs que no sabemos qué son. Me da los datos del servidor, me da la IP, el acceso de administrador me lo pasa de forma segura, lo ha hecho muy bien, o me lo debería de pasar con un email. Y dime cuándo podrías comenzar. De verdad que necesitamos resolver esto pronto y confiamos en tu experiencia. Pues bien, aquí nos ha enviado 4 ficheros, ¿vale? En el que hay distintas cosas que él específicamente pues no sabe qué es lo que está pasando en esos ficheros. Sabe perfectamente qué son esos ficheros. Nos envía access.log, que es el fichero de Linux en el que se puede ver dentro de un servidor web quién ha pedido qué rutas, si por ejemplo han ido al índice, si han pasado a otro tipo. Luego nos pasa los logs de la base de datos local que tienen con los datos de ese servidor web. Luego nos pasa la historia de comandos ejecutados por el usuario Josh. Y por último nos envía también el syslog, que es un fichero de Linux en el que se aunan todas las acciones que van pasando dentro de un sistema por distintos usuarios. Entonces, dentro de todo esto, dentro del email que me ha enviado aquí mi colega, lo primero, como analista de ciberseguridad en el equipo CISO, yo sé que algo ya va mal. ¿Por qué? Porque aquí ya hay 4 síntomas súper claros de que un sistema está infectado, de que algo pasa. Es decir, el sistema te va lento, tiene mucha CPU siendo usada, a veces sí, a veces no, depende de lo que pase. Ha aumentado el tráfico de red y hay procesos inusuales. El proceso inusual, ¿qué puede llegar a ser? Un implante, un malware, algo que ha metido ahí una persona que no debería de estar ahí. Aumento del tráfico de red. Puede ser la comunicación de ese malware con el servidor central de hackeo. Alta utilización de CPU. Coño, cuando ese malware se esté ejecutando, ahí tendrá que pedirle al procesador determinadas operaciones y a lo mejor una de esas operaciones, que son las más costosas, ya lo sabéis, es el cifrado y descifrado de las cargas útiles de los malware. Y por último, ralentización del sistema. Claro, si se está dando más tráfico de red, más utilización de CPU, pues los otros procesos le
legítimos del sistema, pues probablemente no vayan bien. Entonces yo ahora mismo recibo este email y digo, vale, lo primero que voy a hacer es organizar en mi cabeza. Necesito que alguien técnico mire estos logs, porque necesariamente yo no tengo por qué saberlo. Yo me dedico a gestionar la parte de la ciberseguridad, hablar con departamentos, hacer que las cosas pasen, ¿no? Make it happen y ayudar al director de ciberseguridad cuando necesita todo tipo de información que lo necesite. Por lo tanto, me voy a ir a otro departamento dentro de ciberseguridad. Le voy a decir al manager de IT, a mi colega, oye, espérate un momento que voy a llamar a un analista forense o un analista del SOC, ¿vale? Del centro de operaciones de esta empresa, ¿vale? Entonces va a llegar esta persona y ahora nos ponemos lo que decimos la gorra de un analista forense. El analista forense sí que son ya expertos técnicos, es decir, sí que saben perfectamente cuando hay algo raro, cuando no hay algo raro, ¿vale? En Linux, en Windows hay distintas especializaciones. Pueden incluso coger un extracto de la memoria RAM de un ordenador y empezar a ver qué cosas estaban precargadas o cargadas en determinados procesos. En este caso, como solo tenemos unos logs, pues el tío tiene que ser más o menos experto o ducho en los servidores web y vamos a ver qué es lo que está pasando. Entonces nos quitamos la gorra de analista de ciberseguridad de ayuda CISO y nos ponemos la gorra de respondedor de incidentes, analista del SOC o forense. Depende de en qué te fijes dentro de este ejercicio. Entonces lo primero que vamos a hacer es ir al primer fichero de log que nos envía, en el que podemos ver quién ha pedido qué página web dentro de nuestro sistema, ¿vale? Por ejemplo, aquí vemos que la IP 96.125.1.104, el 18 de mayo del 2024, es decir, hace 2 días, accedió a la raíz de nuestra página web, donde estará el índice. Luego, la misma IP descubrió que había un login, ¿vale? No vemos que se haya intentado... Vale, sí que vemos que se ha intentado loguear, ¿vale? Aquí, desde la misma IP de 96.125.1.104, podemos ver que efectivamente ha mandado un post. Post es una petición de un protocolo llamado HTTP que lo que hace es enviar información a esa ruta, login. En este caso, ¿qué tenemos que pensar? Pues que lo que ha intentado es loguearse, ¿no? Él ha enviado un usuario y una contraseña y por eso es un post. Pues bien, si seguimos, vemos que hay otra persona que ha pedido desde otra IP totalmente distinto una web de contact, ha pedido otra el about porque a lo mejor nos quiere contactar y ahí tenemos nuestro email, tenemos nuestro contacto y de repente la 104 descubre que hay un panel de administrador. Aquí ya me tienen que empezar a dar en la nariz. Hostia, ¿por qué alguien que está fuera de mi red, ¿vale? Porque la 192.168.1.2, la 1.1, la 1.4 son IPs que están dentro de mi casa, dentro de mi empresa. ¿Por qué? Porque son IPs que sí o sí se tienen que usar en los protocolos de red como IPs privadas dentro de un conjunto. No se pueden usar para hacer direccionamiento público, que se llama, ¿vale? Entonces, yo sé que esta 104 es externa a mi empresa, pero las 192.168, estas de aquí, son internas. Por lo tanto, oye, pues este no me preocupa tanto, pero que una persona externa esté intentando acceder a un panel de administración... Hostia, eso no debería de pasar. Solo los empleados internos deberían de estar pasando esto. Si seguimos, vemos que aparece una nueva IP externa, que es la 96.125.1.110. También sabemos que es externa, que no está dentro de nuestra red, y vemos que ha intentado acceder y ha accedido a una ruta un tanto rara, actuator/sessions. Cuando yo veo esto como forense, por eso os digo que tiene que ser una persona que sepa de servidores, o sea, de web servers y de productos. Actuator Sessions es una ruta en un servidor web que se da cuando tú usas un framework de programación que se llama Spring, que es para el lenguaje de programación Java. Entonces, esto a mí ya me da que solo una persona técnica tiene que haber acabado ahí. ¿Por qué? Porque un usuario no va a saber que esa ruta está ahí, sino que ya hay alguien que sabía lo que buscar y efectivamente lo ha encontrado. Y no solo eso, sino el siguiente también, que es Actuator Mappings, también lo ha encontrado. Tanto Sessions como Mappings son 2 rutas de Spring que se dedican a dar información sobre las sesiones que están abiertas dentro del servidor por los distintos usuarios. Por lo tanto, os podréis imaginar que esto no debería de ser accedido nunca por alguien externo a nuestra empresa. Esto debería de estar internamente e incluso estas rutas deberían de estar eliminadas. Pero vemos que efectivamente se han devuelto un 200, que es el código HTTP para decir que todo bien, y se ha devuelto con contenido. Por lo tanto, podemos asumir que este tío que ha cedido desde la IP.110, desde fuera de mi empresa,
tiene ya información de las sesiones que están abiertas. Y si seguimos investigando, aunque vemos que hay usuarios que hacen otras cosas, que son los empleados internos, vemos que hace un post, es decir, que envía información al panel de administración. Por lo tanto, esto a mí ya lo que me está diciendo es que ha conseguido información de las sesiones y con este post admin ha conseguido robar una sesión y meterse en el panel de administración de nuestro sistema web. Luego, si seguimos, además, ha hecho aquí un get_ref_sh, es decir, un fichero que yo no reconozco, pero sí que ref me suena a reverse shell, es decir, a una shell inversa en el que un hacker, un atacante, un cibercriminal, puede llegar a tomar control de mi servidor. Y claro, primero, sabemos que ya se ha metido al panel de administración y segundo, que ha pedido este fichero que yo no reconozco. Y encima lo ha pedido a través de una herramienta llamada curl que se utiliza para recuperar determinados ficheros. Por lo tanto, con estas dos llamadas yo ya tengo que asumir que ese servidor está vulnerado. ¿Vale? Tenemos un hacker en la cocina, se ha metido hasta el fondo y como mínimo yo ya sé que tiene acceso a un usuario que es el usuario que nos decía al principio nuestro compañero que era app, porque app es el usuario que está usado por esa aplicación. Por lo tanto, ya tengo que asumir yo como forense que esto me parece casi evidencia más que suficiente de que, oye, pues ha pasado algo. Y hay un hacker que se ha metido en el panel de administración donde no debería de estar y más allá de eso tiene acceso a una shell interactiva, es decir, al servidor que soporta este servidor. Por lo tanto, puede llegar a tener acceso a la base de datos. Entonces, que mi compañero me haya dicho que ha visto cosas raras en los logs de la base de datos local de ese servidor ya me empieza a cuadrar. De hecho, empezamos a vemos conexiones a la base de datos locales, internas, 192.168, tal, que lo que están haciendo aquí, por lo que estoy viendo, son seleccionar sobre tablas, los logs o servicios. Hay otro que está aumentando las visitas de manera artificial, algún tío que quiere dárselas como que la página web está siendo visitada un poco más, pero todos son internos. Hasta que me encuentro aquí con que nuestro amigo desde la IP 110 efectivamente se ha colado hasta el fondo de la base de datos y no solo eso, sino que puedo ver que ha pedido a la base de datos que le dé los datos de una tabla dentro de la base de datos donde estaban la información de los usuarios. Y aquí es donde me dice mi compañero que efectivamente en la base de datos pues estaban las credenciales del otro usuario que hay en el sistema, que es Josh, que se supone que solo era para él. Hostia, pues ya la hemos cagado. Ya la hemos cagado porque ya sabemos que el hacker se ha metido a través de la aplicación web. Ha conseguido vulnerar el panel de administración. Ha conseguido una shell, es decir, ha conseguido acceder al servidor que hay por debajo de esa página web. Y no solo eso, sino que encima se ha metido a la base de datos y que ha conseguido meterse ha conseguido recuperar los datos de los usuarios. Por lo tanto, ahora que me diga que tenía credenciales para ellos, vale, pues estarán dentro de esa base de datos y por eso hacker se ha metido hasta ahí. Lo que me está dando ya es que gracias a esas credenciales, efectivamente, el atacante ha podido acceder al usuario Josh, conectarse utilizando las credenciales que ha visto en la base de datos y ahora vamos a ver qué ha podido llegar a hacer con ese usuario de Josh, ¿vale? Que se suponía que solo era para mi colega el manager. Vale, pues veo que ha mostrado todos los ficheros que tenía en el fichero donde esté, se ha descargado el fichero este que veíamos al principio de ref.sh, lo ha ejecutado y luego ha ejecutado un comando que me parece muy curioso y me llama la atención como forense, sudo-l. Sudo es superuser do. Es decir, le estoy diciendo al superusuario, al administrador, al usuario que siempre está en los sistemas Linux, que tiene poder sobre todo el sistema, tiene permisos sobre todo el sistema, que haga determinada cosa. Con sudo-l lo que le estoy diciendo es pedirle al superusuario qué cosas le puedo pedir para hacer. Por lo que estoy viendo, una de las cosas que tiene permitido Josh de pedirle al superusuario que haga es ejecutar SSH. SSH, muchos de vosotros ya lo conoceréis, es una herramienta que se utiliza para conectarse entre máquinas. Y por lo que estoy viendo, ha corrido un comando que a lo mejor no tengo mucha idea de lo que es, pero si me voy a internet y lo busco, veo que lo que he intentado y lo que ha conseguido es ejecutar un comando que le permite, como podemos ver aquí, que le permite sacarse una shell, es decir, una
una terminal de comandos donde poder ejecutar comandos, pero ya no como Josh, sino como el superusuario. Por lo tanto, llegados a este punto, esto no puedo ver cuál ha sido la salida de este comando. Veo que ya Josh no ha ejecutado ningún comando a partir de ahí, por lo tanto me da la sensación de que Josh ha dejado de ser usado como usuario y a partir de ahora ya se está usando root, que es el administrador de este sistema Linux. A partir de este momento ya puedo decir que efectivamente este sistema está vulnerado y yo como forense lo que tengo que hacer de una manera lo más rápido posible, escribir un informe y enviárselo a mi compañero analista de ciberseguridad del equipo CISO para que hable con el equipo directamente de este manager DITE y decirle, oye, parad la máquina, desconectarla de la red porque hay alguien metido en esa máquina, ¿vale? Como forense, yo solo puedo dar esa orden si estoy seguro de que ya todas las evidencias las he recolectado de esa máquina. Si no, lo único que les pediría es desconectarla de la red o aislarla de la red sin que esa máquina se dé cuenta y así yo, mientras tanto, puedo hacer todos estos análisis. Si necesitara, por ejemplo, extraer la memoria RAM del ordenador, pues oye, yo podría hacerlo y seguiría. Entonces, a partir de este momento tenemos un informe, tenemos la seguridad de que la máquina ha sido vulnerada, de que ha sido hackeada. ¿Y qué nos toca? Coño, pues tendremos que solucionarlo, pero ¿cómo lo solucionamos? Lo primero, vamos a dejar que el equipo de respuesta a incidentes haga su trabajo y limpie el sistema. Ese limpiar el sistema puede hacerse de 1000 maneras distintas, pero la más típica tópica es que si hay una copia de seguridad que estemos seguras de que esté limpia, disponible, pues lo que hacemos es restaurar esa copia de seguridad, ¿vale? Bien, entonces, dentro de todo esto, ¿qué tengo que hacer yo otra vez con la gorra de analista de seguridad en el equipo de CISO? Pues hablar con el equipo de riesgos, que probablemente sea el mismo que el equipo de gobernanza, depende de la empresa, y decirles que, oye, necesito saber qué riesgos comprenden en este sistema. Es decir, yo tengo un servidor web, tengo un usuario, tengo una base de datos, tengo un tal, tengo un cual. Y el equipo de analistas de riesgos de ciberseguridad se va a poner al trabajo. ¿Su trabajo cuál es? Listar todos los riesgos que pueden llegar a ocurrir o todas las cosas malas que pueden llegar a ocurrir en este sistema. Por supuesto, esto no significa que sean personas técnicas, no tienen por qué serlo, pero lo que sí que conocen muy bien son el landscape, es decir, lo que se suele pasar en la ciberseguridad y qué tipo de ataques suelen pasar hoy en día. Hoy, para hacer este análisis lo vamos a hacer muy somero, muy pequeñito, por así decirlo. Vamos a usar una herramienta que se llama Microsoft Threat Modeling Tool. El Threat Modeling es aquella actividad de calcular los riesgos dentro de un sistema dependiendo de las entidades que tengamos. Hay muchísimas maneras de hacerlo, unos más libres y otros menos libres. El que creó Microsoft se llama Stride, ¿vale? S-T-R-I-D-E. Y es una manera de calcular los riesgos dependiendo de las entidades que tengamos. Entonces, aquí a la derecha lo estaréis viendo. Tenemos unos cuantos elementos y aquí tenemos como una pizarra en blanco. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es reconstruyendo el sistema. Yo sé que tengo un navegador, ¿vale? Que lo vamos a poner aquí. Entonces, el navegador, ¿con quién se habla? Pues se habla específicamente con el servidor. Vamos a ver si lo encuentro. A ver, bueno, a ver dónde estaba. Vale. Vamos a poner que es un host, es decir, se comunica con un host. Luego, aparte de eso, también tengo una base de datos, ¿vale? Que es la base de datos que hemos visto que ha sido vulnerada por el hacker. Y además de eso, como también me ha dicho que tenía algunas credenciales y tenía ficheros y tenía cosas por ahí, ¿no? Lo que vamos a hacer es poner, a ver, free text, a ver, voy a intentar aquí, ahora, vale, vale, pues vamos a poner, a ver, se me ha movido todo, pero bueno, y no lo encuentro ahora mismo. Vale. Pero bueno, no pasa absolutamente nada. Dentro de todo esto, estos tres elementos me sirven para ver lo que un analista de riesgos podría llegar a hacer, ¿vale? Entonces, dentro de esto lo que vamos a hacer es decir, vale, pues el browser, es decir, el navegador, hace una petición al host. El host hace una petición a la base de datos. Y aunque esto lo puedo complicar muchísimo y empezar a ir para arriba y para abajo, lo bueno de esta herramienta es que si me voy aquí a View, Analysis View, ya me está calculando con las entidades que tengo dentro de este esquema, que es un esquema muy basiquito. Me faltarían muchísimas cosas, como por ejemplo el proceso de la base de datos, los ficheros que tiene el servidor y demás, pero ya me está diciendo aquí, según las categorías del Stride, que
riesgos podría llegar a tener. Por ejemplo, un adversario, un atacante en esta relación podría llegar a ganar acceso no autenticado en la base de datos, ¿vale? En este caso sí que hemos visto que sí que usaba un usuario de la base de datos, pero usaba por defecto. Entonces, aquí a mí se me van a empezar a crear cada uno de los riesgos que esta herramienta me va a detectar. Por supuesto, en este caso es algo extremadamente simple. En otros vídeos y en otras entregas lo haremos mucho más complejo, poco a poco. Pero esto lo que a mí me sirve es si yo aquí me voy a Reports, Create Full Report y Generate Report, yo aquí lo que estoy haciendo es, si por ejemplo ponemos aquí report y lo guardamos en descargas, me genera automáticamente ya un informe que me dice en cada una de las relaciones qué riesgos puede llegar a haber y cómo una sugerencia de remediación. Por lo tanto, yo este informe se lo puedo pasar directamente al equipo de CISO, al que hemos empezado con todo esto, para que él sepa qué riesgos puede llegar a tener. Pero ¿qué pasa? Que aquí son riesgos relativamente teóricos y depende muchísimo de la tecnología, porque a lo mejor no estamos usando SQL en la base de datos y estamos usando otro tipo de base de datos. Por lo tanto, aquí, cuando ya los analistas de riesgo me han entregado un informe, tengo que darle el poder a los arquitectos de ciberseguridad. Los arquitectos de ciberseguridad son personas extremadamente técnicas y precisamente se dedican a, una vez que tenemos este tipo de informes hechos por nuestros compañeros de riesgos, lo que hacen es usarlo para empezar a meter medidas de ciberseguridad en el medio. Por lo tanto, si cambiamos ahora mismo a la pizarra o tablet, depende de cómo lo quieras llamar, vemos que el arquitecto de seguridad le van a dar, oye, pues tenemos aquí el browser, tenemos el servidor, ¿no?, que hemos dicho, y tenemos la base de datos. Y esto se comunica aquí, y esto se comunica aquí, y de vuelta. Pues bien, aquí el arquitecto de ciberseguridad va a empezar con todos los riesgos que tiene calculados por los analistas de riesgos, va a empezar a decir, vale, pues vamos a ver, lo primero que tengo que poner aquí, uy, muy ancho, lo primero que tengo que poner aquí, dentro de esto de browser, es un WAF, aquí en el medio, un WAF. Un WAF es una medida de ciberseguridad, es un firewall que se dedica a intentar parar todos los ciberataques que veamos. En este caso, por ejemplo, podría haber llegado a parar esa carga de ese fichero raro que se llamaba ref.sh, lo podría haber llegado a parar. Pero como no había un WAF, pues da exactamente igual. No lo ha podido parar. Luego, por otro lado, podría empezar a decir, vale, pues aquí, por ejemplo, el servidor probablemente tenga una identidad y la base de datos tenga otra. Pues aquí, lo primero que tenemos que hacer es quitar la cuenta con credenciales por defecto, ¿vale? Por lo tanto, pues va a poner una norma dentro de este sistema que es el usuario tiene que cumplir determinadas políticas que le habrá dado el equipo de gobernanza de ciberseguridad. Luego, este servidor de aquí, por ejemplo, está mal configurado. No podemos usar Nginx, que es un tipo de servidor web 2.0. Tenemos que usar la 12.0, así que me lo tenéis que actualizar. Y empieza a modificar. Ya esta base de datos no la podemos usar. Tenéis que usar la base de datos corporativa que ya está con todas las medidas de seguridad dentro. Tal. Y empieza a modificar cada una de las estructuras para hacer que el flujo de datos que hay desde aquí hasta aquí sea seguro, como si hubiera una especie de túnel, ¿vale? Entonces, os podéis imaginar que arquitectos de ciberseguridad tienen que conocer muy bien todos estos riesgos, entender muy bien todo lo que pueden poner en el medio para poder dar un diagrama de arquitectura de ciberseguridad del sistema que sea seguro, ¿vale? Entonces, nos dan ese informe a los de CISO y nos dicen, vale, aquí tienes ya el diagrama de ciberseguridad, tienes todos los riesgos, tienes el informe del forense, tienes el informe de la detección del SOC, tienes las evidencias y tienes todo. Ahora, el trabajo del analista de ciberseguridad que trabaja en el equipo de CISO es precisamente coger todos esos informes y decir, vale, ¿cómo puedo ayudar al equipo, es decir, a mi colega, el manager de IT, para que solucionen esto y lo implementen de manera correcta? Y aquí viene uno de los trabajos que no se suele hablar tampoco, que es la gestión de las vulnerabilidades. Ahora tenemos una situación
que ese sistema es vulnerable. El equipo de respuesta a incidentes junto con IT ha solucionado el problema, ya el hacker no está ahí. Pero mañana puede estar, porque el sistema sabemos que es vulnerable. Por lo tanto, ¿cómo gestionamos la transición desde ese sistema seguro a un sistema de ese sistema no seguro a ese sistema seguro? Esa transición, ese plan estratégico, se encargan los analistas de ciberseguridad, que no tiene que ser técnico, tiene que ser hablar y gestionar personas y gestionar con el proyecto, es decir, con mi colega de IT, y decirle, a ver, ¿cuánto vas a tardar en implementar esto del WAF que me ha dicho arquitectura de ciberseguridad? Pues bueno, puedo tardar 6 meses. No, 6 meses es demasiado, porque entonces vamos a tener ya muchos problemas y muchos hackers se nos van a colar y tal. Tiene que ser en 2 semanas. Vale, y te dice tu colega, vale, pero entonces si hago esto, tengo que dejar hacer esto, así que tenemos que hablar con mi jefe para que él sepa que vamos a trabajar en remediar las vulnerabilidades en vez de remediar lo otro. Y ahí empieza una conversación que puede ser muy dura, muy estratégica, muy de priorizar cosas. Es decir, ¿qué me interesa más? ¿La recomendación de arquitectura de ciberseguridad de poner un usuario seguro en la base de datos o de poner el WAF? Pues eso lo puede llegar a decidir un analista de ciberseguridad de CISO, entendiendo toda la situación y entendiendo todo el incidente. Por lo tanto, cuando ese plan ya está hecho, ahí acaba el tema de ciberseguridad. Es decir, ya tenemos un plan estratégico para que de aquí a 2 semanas, por ejemplo, ese sistema ya haya cambiado absolutamente todo, haya actualizado los sistemas, haya metido usuarios nuevos, haya puesto las cosas seguras, haya implementado el WAF, haya hecho absolutamente todo para que este incidente no se vuelva a repetir. Desde un principio, este proyecto, mi colega, el manager de IT, debería de haber seguido este proceso en el que hablar con mis compañeros de riesgos, con mis compañeros de incluso forense o con mis compañeros de políticas de ciberseguridad para que esto no pasara en un primer momento. Pero al menos lo hemos solucionado, ya tenemos un plan y ahora lo único que queda es que entre el equipo de ciberseguridad de CISO, ayudando al equipo de IT que sea o los desarrolladores que tengan que solucionar este problema, se ejecute el plan y Santas Pascuas. Esto en este sistema no volverá a pasar. Mañana pasará en otro sistema y tendremos que hacer otro tipo de ejercicios. Pero espero que esto os haya dado una visión de cómo todo en ciberseguridad pasa por un proceso y que hay millones de actividades que no es hackear. Recordad, la ciberseguridad no es solo hackear, aunque es una parte, ¿vale? Pero no es la mayor parte, ni de lejos. Si queréis dedicaros a ciberseguridad, hay muchas posiciones a las que os podéis dedicar. Espero que os haya gustado, espero que os haya, entretenido por un lado, por supuesto, pero os haya enseñado realmente lo que intento deciros muchas veces, que ciberseguridad no es solo, aunque es una parte también, no es solo hackear. Por supuesto, yo como analista de ciberseguridad de CISO, una vez que a mí me dijeran desde la parte de manager de IT que, oye, estos tíos ya hemos terminado de hacer todas las recomendaciones que nos han dicho, yo no daría la autorización a ese sistema de que se diera el ok, digamos, que se volviera a publicar esa página web, sin antes hacer un pentesting, sin hacer un ejercicio de hacking ético para que realmente haya evidencias técnicas. No es porque no me fíe de mi compañero de manager de IT, pero yo necesito evidencias técnicas de que ese incidente es imposible que se vuelva a dar. Es decir, que las recomendaciones del equipo de riesgos, del equipo de gobernanza, del equipo de ciberseguridad y del equipo de respuestas a incidentes, todas se han implementado y que ya el sistema es seguro. ¿Vale? Así que nada, espero que os haya gustado.